Capítulo 6, si usted se recuerda, el domingo estábamos viendo parte de esto, Efesios 6:10, y vamos a continuar con este tema, una armadura eficiente. Para honra y gloria del Señor, póngase en pie, abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, vamos a leer honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, puede sentarse. Hablábamos, hermanos, aprovechábamos que estábamos en el ayuno, y hablábamos sobre de que la guerra espiritual, hermanos, de lo que participamos todos los creyentes una vez aceptamos al Señor, es uno de los temas más complejos, porque no solamente hablamos de apariciones demoníacas, de que salió la cigonaba o cosas por el estilo, no hablamos de eso. La guerra espiritual es algo multifacético, algo que va a involucrar sus emociones, va a involucrar su trabajo, va a involucrar su empleo, va a involucrar su familia, va a involucrar su ministerio, va a involucrar todas las áreas de su vida. Porque la palabra del Señor establece que Él dice que el enemigo o el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y no está esperando que estemos acostados o estemos despiertos. No está esperando que usted esté en el culto o esté en su casa. No está esperando que usted se quedó lavando la ropa o se vino para la casa del Señor. En todo momento usted está en la guerra en contra de las tinieblas. Y es precisamente de lo que hablábamos, pero para poner un poco más en contexto, para poner un poco más en sentido de a qué se deben estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Recuerde que allá en Hechos capítulo 19, en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, que él va, emprende su viaje y empieza a predicar pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. Uno de esos lugares que se encuentra es precisamente la ciudad de Éfeso. Decíamos a manera de resumen el día domingo que una de las características de esa ciudad es que era una ciudad de alto comercio, de alto flujo de mercancías. Por lo tanto, era una ciudad que tenía bastante poder adquisitivo, la gente tenía dinero. Pero aparte de eso, era uno de los centros de adoración o el centro más importante de adoración de la diosa Diana, o la diosa que los griegos conocían como Artemis. Esta adoración, hermanos, incluía innegablemente unos rituales que pasaban de la religiosidad al ocultismo. Es decir, que así como se practicaba para el tiempo de Lot, para el tiempo de Abraham, para el tiempo de las naciones que rodeaban a Israel después de que salieron de Egipto, todo ese tiempo hacia atrás, había, por ejemplo, la adoración al dios Moloch, que consistía dentro de otros rituales el ofrendar a sus hijos. Es decir, sus hijos menores, sus hijos pequeños, los mataban y los sacrificaban y los quemaban en honor al dios Moloch. Pero en este caso de la diosa Diana, una de las prácticas más aberrantes era que alrededor del templo de la diosa Diana habían centros de prostitución sagrada, se le llamaba. Habían mujeres que se dedicaban a prestar ese servicio y eso se practicaba en honor a la diosa Diana. Eso hace, hermanos, un arraigo espiritual en temas de guerra espiritual. Hace un arraigo tan poderoso porque la gente no está arraigada a la religión solamente por lo que se le enseña, sino porque lo llevan a la práctica, sino porque forma parte de sus costumbres, es decir, forma parte de sus rituales, forma parte de la cultura. Después, cuando no se practica, comienza a verse de extraño. Y usted no me va a dejar mentir, todavía habemos cristianos que le ponemos una cosita roja al nomás nace el niño. Amén, hermano. Déjeme decirle, eso es un insulto al poder de Dios. Amén, hermano. ¿Será que eso tiene más poder que la gracia del Señor? ¿Será que eso puede cuidar mejor a sus hijos que Dios? De eso estoy hablando, hermano. Precisamente esa es la guerra espiritual. Porque con las mínimas cosas empezamos a equivocarnos.
Empezamos a fallar. Y cuando hablamos de guerra espiritual, se trata de cuánto terreno nosotros estamos perdiendo, cuánto estamos ganando. Y precisamente el apóstol Pablo, al llegar a ese lugar y empieza a predicar allá en su casa muy tranquilamente, no quiero que se me vaya el tiempo otra vez, usted lee todo el capítulo 19 de Hechos y va a encontrar todo lo que el apóstol Pablo se encuentra. Y una de las características es precisamente el nivel de satanismo que ahí se practica. Usted ponga en YouTube videos de brujos de África y va a ver que ponen un muñeco y el muñeco empieza a bailar. Y va a ver que un muchachito se sienta en una silla y vienen los demonios y lo levantan y empiezan a zarandearlo así en el aire. Cosas que ocurren hoy. Todo eso, todas esas prácticas llevan a un nivel de esclavitud y de guerra espiritual más complejo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque ya no estamos lidiando, hermanos, solamente con los vicios de las personas. Estamos hablando de posesiones demoníacas. La guerra espiritual que está viviendo este grupo de hermanos de la iglesia de Éfeso, que Pablo se encuentra en Hechos 19, los encuentra un poco despistados en primer lugar, porque solo habían oído predicar a través de los discípulos de Juan el Bautista, se habían bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces es una iglesia que está confundida, es una iglesia que está tambaleando. No tiene la enseñanza completa del Evangelio, no tiene el poder y la investidura del Espíritu Santo, y eso le está haciendo mella, o sea, le está haciendo estorbo para su desarrollo espiritual. Cuando el apóstol Pablo detecta esto y comienza a preguntarles: hey, ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, ustedes ya fueron bautizados en el bautismo del Señor, ustedes ya recibieron al Señor, y empieza aquel hombre a ministrar, empieza a bautizar, empieza a orar por ellos, reciben los dones manifiestos, que son los dones de hablar en lenguas, de sanidad, de hacer milagros. Empieza a ocurrir lo mismo que ocurre en el Pentecostés, y aquella iglesia empieza a despertar. Empiezan los nuevos creyentes a estar claros de cuál era la fe que tenían. Ahora le voy a decir a usted cómo eso se ve al día de hoy. Hace unos años, cuando se inició una obra aquí por la zona de Nicaragua, no vino la hermana Francisca, que de hecho ella tiene más o menos conocimiento de eso. Se inició por parte de la misión a la que yo pertenecía, una misión allá en Nicaragua, y empezaron a ir grupos. El hermano Salvador creo que fue a predicar allá una vez, todo pese. Y se estuvieron levantando esa obra. Curiosamente, nos fuimos enterando que esa zona estaba infestada de brujos. Una manifestación de brujería por todos lados. Que el hermano que estuvo pastoreando ahí varios años nos contaba que uno de los que estaban más adentrados en esa cuestión, se convertía en animal y salía a molestar a la demás gente. Incluso se había puesto el reto de cerrar la iglesia, de cerrar el proyecto de la iglesia, y dijo: yo voy a cerrar esa iglesia. Y aquí quiero que preste atención, hermano, la oración que hizo el pastor, 15 días en ayuno, y le dijo al Señor: o lo convertís o lo quittás. Terminado ese ayuno, 15 días después el Señor se muere. Ese es el poder de Dios, hermano. Esa es la guerra en la que estamos. Que nosotros estemos tambaleando, o que muchas veces estemos confundidos, que muchas veces estemos dudando de la misericordia de Dios, dudando del poder de Dios, dudando del poder que Dios tiene para protegernos, para sanarnos, para levantarnos, para darnos victoria en nuestro problema. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso que ha sido durante todos los siglos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Alábele que Él vive. Pablo termina su visita en Éfeso. Dijimos que había enseñado, que había formado a los nuevos creyentes, que hubo un grupo de creyentes que al final se puso solamente a discutir y que no quiso perseverar, que no quiso seguir en el mismo orden. Entonces Pablo aparta a los hermanos sanos y empieza a dirigirlos. Cuando Pablo está en una de las prisiones en Roma, empieza a redactar esta carta y empieza a enlistar a señalar todo el plan de salvación del Evangelio. Usted lee Efesios 1, Efesios 2,
Efesios 3, Efesios 4, Efesios 5, y va a encontrar detalladamente cómo el apóstol Pablo se detiene, cómo nos alcanzó la gracia, por qué ya no somos lo mismo que éramos antes, por qué somos una nueva criatura, por qué estamos bajo la gracia del Señor, por qué Pablo estaba enfrascado en que la iglesia tuviera clara esta situación, porque nosotros nos vemos entre nosotros los que estamos en este lugar, porque usted sale a la calle y va por el mercado y ve toda la gente que lo rodea, pero no ve la hueste de demonios que están alrededor de usted, y lo más seguro es que no vemos tampoco los ángeles que están alrededor de nosotros para defendernos. Precisamente por eso tenemos que tener claro que aquí no estamos jugando, le pertenecemos al reino de Dios o le pertenecemos al reino de las tinieblas, o vivimos como hijos de Dios o vivimos como hijos de las tinieblas, pero no hay una franja en medio, no hay medias tintas. Entonces la guerra espiritual y la armadura del cristiano, que dijimos que era tan compleja, tan multifacética, que abarcaba todas nuestras áreas, necesitamos hacerla eficiente. Y antes de yo empezarle a explicar a ustedes cómo tomar la espada del Espíritu, cómo ponerse la armadura, cómo ponerse el yelmo, necesitamos formar primero todo aquello en nosotros que va a llevar esa armadura. Y eso es lo que hace Pablo en el capítulo 5. O le voy a ilustrar de esta forma. Imagínese usted uno de esos ejércitos poderosísimos y hombres muy entrenados que tienen las mejores armas, la mejor tecnología, las mejores protecciones, las mejores preparaciones. Imagínese que tiene todo eso puesto, pero está enfermo. No funciona. No sirve. Porque tiene que sanarse para ser efectivo. O digamos que lleva todo eso puesto, pero está baleado. No sirve. Y no es que no sirva, o sea, no funciona, no va a rendir. Y es precisamente lo que empieza a trabajar el apóstol Pablo. Oiga, versículo 1 del capítulo 5, retroceda una hojita de su Biblia. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y continuando dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas que decíamos el domingo es que usted tiene que aprender a amar a su hermano hasta que le parezca que es un sacrificio hacerlo. ¿Por qué? Porque no todos los que vienen al culto te caen bien. Pero a pesar de que no te caiga bien, es tu obligación amarlo. Amén, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tiene en mente, cuando Pablo está hablando de esto y de esta preparación cristiana, Pablo tiene en mente los militares romanos que tiene enfrente. Y Pablo está describiendo que llevan una espada, que llevan una armadura, que llevan el yelmo, que llevan el cinto, que llevan el calzado, que llevan toda esa preparación. Pero Pablo no solamente lo está viendo físicamente, Pablo empieza a encontrar necesidades espirituales que son necesarias para que eso funcione. Por ejemplo, Pablo dice: anden en amor, ámense a pesar de todas las cosas, porque Pablo sabe que una de las estrategias de los escudos eran casi de la estatura del hombre, o sea, era poco lo que sobraba hacia abajo cuando se levantaba. Una de las estrategias de batalla era que se ponían todos topaditos, así uno tras otro. Imagínense, lleno de soldados todo esto, y todos ponían los escudos enfrente. ¿Sabe para qué servía eso? Para que ninguna de las flechas que lanzaran o lanzas traspasara hasta donde estaba el resto del ejército, y había otro grupo que las ponía sobre. Entonces hacían un frente donde nadie los podía penetrar. Dígame usted, si el que estaba a la par estaba peleado con el otro, ¿cree que se iban a poner juntos? No funcionaba. Es precisamente lo que tiene en mente el apóstol Pablo cuando va a hablar del amor entre creyentes. Que estando juntos podamos cumplir lo que dice la palabra del Señor: orad los unos por los otros. Eso es poner los escudos a la par del otro. ¿Sabe por qué? No, es que hay hermanos que no les gusta orar, y todos lo sabemos. Aquí hay hermanos que no se congregan, también todos lo sabemos. Pero la palabra del Señor dice que los fuertes sean capaces de echarse al lomo a los débiles.
Ponga usted los escudos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la debilidad que está sufriendo uno de los hermanos suyos dentro de la congregación no es producto solamente de enfriamiento o de pecado, sino que muchas veces el batallar arduamente con problemas, con enfermedades y debilidades va haciendo que decaiga la fe de uno de los creyentes. El batallar con problemas y dificultades excesivamente, cuando nos hace falta la fe, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar al Señor, dejamos de acercarnos a Dios en oración, dejamos de creer en las promesas del Señor. Es ahí donde aquellos que son fuertes seamos capaces de cumplir lo que el Señor preguntó allí en el Antiguo Testamento. Y busqué a uno que hiciera vallado y no encontré a ninguno, entonces dejá caer el juicio. La iglesia del Señor debe aprender que una cosa es orar y otra cosa es interceder. Orar es cuando yo necesito para mí, pero interceder es cuando me olvido de mis necesidades y empiezo a pedirle a Dios por la necesidad de otros, de mis hermanos de la congregación. Alábale que Él vive, bendito el nombre del Señor. Nuestra armadura es eficiente cuando este requisito de amar y de andar en amor hasta que parezca que es un sacrificio. Oiga, sacrificio, cuando la Biblia habla de sacrificio, también habla de que hay alguien que está recibiendo ese sacrificio. Y quien recibe ese sacrificio es el Señor. En resumen, ame a su hermano. Amén, hermano. Siguiente, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, hemos oído tantas veces este sermón que creemos que lo predicamos ya los predicadores que quizás ya no tienen nada más que predicar, solo eso van a predicar, y ahí va otra vez la hermana si quiere predicar lo mismo. Escuche bien, hermano. Cuando el apóstol Pablo les hace este llamado y cierra con estas palabras, ni aún se nombre entre ustedes, es porque el entorno donde viven de eso. O sea, si tu testimonio, si tu vida, si tus palabras van a producir un impacto en tu comunidad, un impacto en tu familia, un impacto en aquellos que no han creído en Cristo, va a ser no solamente por cómo lo decimos, sino por cómo lo vivimos. Allá había un señor, ya un poco avanzado en edad, que cuando pasaba en los cantones siempre hay un palito de mango donde se reúnen todos los vagos a jugar, a platicar, están todo ahí todo el día. Y siempre que pasaba el Señor por ahí decía, arrepiéntanse tales por cuales. Y los vagos decían, a mí que me gusta que me evangelice hermano Trine, venga hermano Trine. En ningún momento lo tomaban en serio. Y es precisamente lo que Satanás está interesado que ocurra en nosotros. Pablo hace este señalamiento y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni tronería que no convienen, sino que antes con acciones de gracia, pues sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo lo va a resumir de esta manera, o lo va a plantear de esta forma. Vamos a enfrentar la guerra espiritual que llevamos. Vamos a enfrentar la guerra espiritual que vivimos, pero si nosotros nos aseguramos, vamos a salir victoriosos si nos aseguramos que no estamos haciéndole el trabajo al enemigo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, por ningún momento nuestras peticiones, nuestras batallas, nuestras luchas las vamos a ganar si no estamos comprometidos con el llamado a la santidad. Porque muchas veces la fuente de nuestros problemas, la fuente de nuestras dificultades es el correctivo de Dios cuando nos torcemos, cuando nos equivocamos. Y usted me dirá, pero entonces Dios lo hace a propósito. No, momento. Recuerde, el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace este llamado, un llamado a la santificación, en serio, Pablo tiene en mente
que alrededor del grupo de creyentes, que alrededor del templo, que alrededor de aquella pequeña comunidad de cristianos, quizás a la vuelta hay un prostíbulo. A la vuelta están los jugadores de juegos de azar. Al otro lado están los que están adorando a la diosa Diana con el ritual que ya le comenté, que incluía prostitución. Al otro lado están los cambistas. Al otro lado están los vendedores de instrumentos de idolatría. Al otro lado están los vendedores de libros de ocultismo y de hechicería. Pablo tiene en mente cuando empieza a recalcar todo eso y empieza a decirle: ustedes van a prevalecer en ese lugar únicamente si le dan la espalda a todo eso. Déjeme decirle cómo entonces esos creyentes iban a convertir al dueño de la cantina si en la noche, cuando terminaba el culto, pasaban sacando el trago para irse a dormir. Imposible. Y lo mismo ocurre el día de hoy. El mundo sigue pendiente de que los que se hacen llamar luz sean luz verdaderamente, que los que se hacen llamar sal sean sal verdaderamente, porque únicamente la gente confía que existe un Dios que transforma la vida cuando nosotros vivimos vidas transformadas por la palabra del Señor y dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Ningún otro pueblo en este planeta puede dar testimonio de que Dios es capaz de transformarnos, sino aquellos que hemos sido transformados con la sangre de Cristo. Alábele que Él vive, bendito el nombre del Señor. Lamentablemente, hermanos, esto llega a casos difíciles, complejos. Casos que son una tragedia. Y listábamos ese día el caso de un hermano que era muy respetado, muy conocido, un pastor de trayectoria, pero su hijo era el gatillero de la pandilla. O sea, no es victoria espiritual, no estás viviendo una victoria espiritual cuando de frente estamos bien, pero en la guerra espiritual que llevamos, Satanás está haciendo estragos ahí atrás. Satanás nos está haciendo pedazos por otro lado. Entonces Pablo quiere, antes de empezar a ponerle casco, antes de empezar a ponerle armadura, antes de empezar a ponerle espada en su mano, Pablo quiere asegurarse que los soldados que van a recibir esa armadura estén preparados para recibirla. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos preparados? Después de hacer un llamado a la santificación, Pablo hace un siguiente llamado, y eso está en el versículo 15. Dice: un llamado a vivir sabiamente y adorar espiritualmente. Me gusta este versículo, esta parte. Se gusta el versículo 15 del capítulo 5. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos. Y no hay mejor tiempo que nuestro tiempo para decir aprovechando bien el tiempo, y solo se lo voy a enseñar. Y ya usted me entendió. Usted tiene un trabajo, usted tiene su empresa, usted tiene su empleo, usted tiene sus hijos, usted tiene su familia, usted tiene todo en cual estar ocupado y centrado y tener en mente que estamos en esta guerra. Pero actualmente se tiene una batalla seria, una batalla invisible, y eso es lo malo de la guerra espiritual, que solo nos venimos a dar cuenta que la estamos perdiendo hasta cuando estamos de cabeza en el piso, pero no antes. Una de las cosas que están ocurriendo es que estamos sustituyendo el congregarnos por oír un sermón en YouTube. Oiga, el problema no es que usted oiga sermones en YouTube, hermano, si yo los oigo también. El problema es que usted no sabe muchas veces cuál es la fuente doctrinal de ese predicador. Cuando hablo de la fuente doctrinal, que muchas hermanas jóvenes están oyendo predicadoras feministas, que muchos hermanos jóvenes están oyendo sermones de predicadores tatuados. Y a pesar, yo estoy, hermano,
créame, yo he estado en congregaciones de diferentes tipos, y he visto el mover de Dios en todas ellas. Pero yo estoy completamente seguro, hermanos, de que si hay cosas que hicimos en el pasado, y por ejemplo el caso de los tatuajes, esas cosas que hicimos en el pasado, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, deberíamos de estimarlo por basura, al punto de avergonzarnos de eso. Pero actualmente hay una nueva tendencia de un desorden, especialmente en los ministros más jóvenes, de un desorden que se paran a ministrar con ese desorden y pareciera, quisiera estar equivocado, pero pareciera que están orgullosos de eso. Óigame, Dios tiene cuidado de perdonar todos sus pecados de su pasado, porque usted estaba ignorante de la palabra del Señor, porque usted desconocía la autoridad espiritual de Dios, porque usted desconocía los límites morales que debemos de respetar en la palabra del Señor. Pero una vez venimos a Cristo, usted es responsable delante del Señor de todas las cosas que hacemos. Amén, hermano. Somos responsables de cada una de ellas, y dice la palabra del Señor que vamos a dar cuenta. Y muchas veces el detenimiento de la iglesia o el tropiezo que provocamos, porque no es solamente, hermano, de que yo voy a decirle a alguien, mire, arrepiéntese, el Señor le quiere salvar, Cristo le ama y todo lo demás, sino que con mi boca le estoy empujando hacia el cielo y con mi testimonio lo estoy empujando para abajo. Déjeme decirle que la iglesia tiene que tener claro que estamos aquí para hacerle la guerra al enemigo, la guerra al pecado, la guerra a las tinieblas, y no es porque andamos buscando pleito. Ya formamos parte de ese reino que Cristo vino a instaurar, y formamos parte de ese ejército de luz que Cristo ha llamado para que sea luz, y formamos parte de ese ejército que viene a transformar al mundo, porque Cristo ha venido a transformarnos también. Entonces, cuando Pablo habla de vivir sabiamente, es precisamente también de cuidarnos de los tiempos en que estamos viviendo. Voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que está ocurriendo es que muchos nos estamos quedando atrás con ese tema de ideologías. Hablamos de ideologías políticas, hablamos de ideología de género, hablamos de diferentes cosas. Y hoy compartía una publicación precisamente de un caso de un joven que seguramente en su tiempo le hicieron pensar que era mujer, que era un niño que nació, que era una niña que nació en el cuerpo de un varón, unas locuras como las que se les dice a los jóvenes o a los niños hoy en países del primer mundo. Después le dijeron en su adolescencia que tenía que reasignarse género, o sea, mutilarse, hacerse cirugía plástica para que más o menos pareciera una mujer, al punto que el estrés postraumático, o sea, el trauma psicológico y doloroso que sufre el cuerpo, no se lo dice. Al punto que eso es insoportable, y en ningún noticiero usted va a ver ese tipo de noticias. ¿No le parece curioso? ¿Sabe cuál es la solución que está haciendo el gobierno de Canadá? Facilitó la eutanasia, es decir, el suicidio, y lo asisten los médicos de salud pública de Canadá, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Hermanos, en nuestra guerra no solamente estamos peleando, y por eso el apóstol Pablo quiere asegurarse de que los que lleven la armadura están preparados para llevarla, porque normalmente uno de los crímenes más difíciles de resolver son aquellos crímenes cometidos por ex policías, por ex militares o por personas que conocen la rama de justicia. Es curioso. Son los crímenes más difíciles de resolver, porque saben cómo cubrirlos, saben cómo se va a ejecutar un arma, saben cómo el casquillo tiene que cuidarse, saben cómo tienen que recoger las evidencias, saben cómo tienen que ocultarse. Son más complejos, precisamente porque saben todo eso. Y el apóstol Pablo quiere evitar ese escenario dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos, y decíamos el domingo, es que a los ojos de Dios y en la vista espiritual, esto es una espada, hermano. Y dice que es una espada que sirve para partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, que parte hasta lo profundo del corazón.
Y generalmente nosotros somos expertos que cuando alguien ha fallado o cuando alguien no piensa como nosotros, toma precisamente esta espada y lo hace traspasado. Pablo quiere evitar ese escenario y es por eso que el discurso lo inicia no en tomar la espada del Espíritu, inicia en amarnos unos a los otros. ¿Cuántos le alaban, hermanos? La gloria al Señor. Ahí inicia, hermano. Después dice, desde el versículo 21 al versículo 33 de ese capítulo 5, Pablo hace un llamado al orden espiritual. Ahí hay 4 cosas a quienes Pablo se dirige en ese tema de autoridad espiritual. Se dirige a las esposas, se dirige a los esposos, se dirige a los hijos y se dirige a los empleados, a los que tienen y a los propietarios, por supuesto. El primer llamado, ¿por qué Pablo inicia a preparar el corazón de los creyentes? Primero por la iglesia, o sea, una iglesia, 2 cosas, una iglesia que vive en amor y en segundo lugar una iglesia que vive en santidad, 2 cosas indispensables en tema de guerra espiritual. Pero en tercer lugar empieza a hablar de ese llamado a respetar la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual, hermanos, no solamente empieza acá, del pastor, copastor, líderes, diáconos, servidores y hasta allá. La autoridad impuesta e instaurada por Dios empieza en la familia, empieza en los hogares. Porque nunca va a ser buen testimonio una esposa que sirve en la iglesia pero no le sirve a su esposo. Porque nunca va a ser buen testimonio un esposo que es bueno para predicar pero también para pescocear a su esposa en su casa. Nunca vamos a ganar nuestras victorias espirituales. No podemos decir que estamos ganando nuestra guerra espiritual si eso no está respetándose conforme lo establece la palabra del Señor. Vea el versículo 21, dice la palabra del Señor ahí en ese capítulo 15: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Oiga, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Se lo voy a explicar de esta forma y es una de las cosas que está ocurriendo muy a menudo en los matrimonios más jóvenes. Las casadas estén sujetas ¿a quién dice? ¿A quién? ¿A sus amigas? ¿A la mamá? ¿A los hermanos? A su marido. ¿Qué hablo con estén sujetas a su marido? No es que me voy a hincar para permitir, no. Hablo que vivan de acuerdo. Las tomas de decisiones son juntos. El respeto es mutuo. Explicaba en una predicación sobre en un matrimonio, unos hermanos que estaban casando, comentaba de que una de las cosas, una de las corrientes de pensamiento de la iglesia, oiga, estamos hablando de la eficiencia de la armadura del cristiano y ni siquiera hemos llegado al otro. Para que vea que inicia mucho antes de que inicie su semana de ayuno, antes de que inicie su jornada de vigilias, aquí tiene que empezar. Para que todas esas semanas de ayuno tenga resultado. Les comentaba a esos hermanos que una de las corrientes más comunes hoy en día es decir, yo me respeto. Por eso yo no le hago caso a este hombre, yo me respeto, yo me amo. La mujer de hoy. El hombre, esta no me va a gobernar a mí. Aquí yo soy el macho. Una de las cosas que ocurre cuando decimos eso es que usted se da respeto, usted se da amor, usted se da fidelidad, usted se da honestidad a usted mismo. Pero su estanque queda vacío. Dice Gary Chapman, del autor de los 5 lenguajes del amor, de que los estanques de amor que nosotros andamos dentro de nosotros no los podemos llenar nosotros mismos.
los llenamos en pareja. El esposo llena el estanque de su esposa y la esposa llena el estanque de su esposo. Yo no soy feliz si me levanto una mañana y me abrazo y me digo me amo. ¿Será que tiene sentido? Si usted tiene un problema psicológico y viene saliendo de un problema difícil y le han dejado como terapia hacerlo, bienvenido sea, ¿verdad? Hágalo. Pero yo creo que los casados son más felices abrazando a su cónyuge y diciéndole te amo. Amén. Porque ¿sabe cuál es uno de los tropiezos que han tenido los ministerios poderosos que el Señor ha levantado? Es la infidelidad matrimonial. Grandes ministerios de miles de convertidos, de millones de convertidos, iglesias de miles de miembros, sus líderes han tropezado porque con todo mundo están en paz menos con su cónyuge, y de todo mundo reciben afecto menos de su cónyuge. Y por ahí vemos a la hermana diciendo ahí al vecino y al compañero: es que mi esposo no me cuida. Y el hermano manda ese mensaje típico que mandan los hombres pícaros: yo solo estoy con ella por los niños. Nuestra guerra espiritual inicia mucho antes de que nos vengamos al ayuno. Amén, hermanos. Pablo trata de cerrar las fuentes de los males. Pablo empieza a cerrar el cerco, como decimos, a cerrar las puertas por donde se puede meter el enemigo, porque el enemigo no se va a venir. O sea, son escasos, hermanos, los escenarios. Yo les pudiera comentar casos, por ejemplo, un hermano en San Salvador, uno de los maestros que tuvimos en la Universidad Cristiana, que comentaba de que en una vigilia de oración ahí por la zona de Quesaltepeque, que hay bastante tema de ocultismo y jóvenes involucrados en rock, en temas de rituales satánicos y todo eso, llegaron un grupo de esos muchachos a esa vigilia y empezaron. Uno se puso en una esquina, el otro se puso en otra esquina, otro se vino adelante, y el que se vino adelante andaba un cuchillo, porque uno de los pactos que habían hecho es que en el momento de la oración iban a matar al predicador. Resulta de que en lo que inicia en ese momento de orar, de que en el que ellos van a actuar, se deja sentir el poder de Dios, y el hermano nos comentaba, él abre los ojos y ve cómo al muchacho que se viene acercando, como que si alguien lo agarró y lo hizo levantar y lo estrelló en el piso. Y a partir de ese momento empieza a revolcarse y empieza la iglesia a interceder. En esa noche todos los que estaban involucrados fueron liberados. Son liberados. Oiga, se van, pero los jóvenes no regresan a congregarse. Simplemente nunca jamás volvieron a la iglesia. Tiempo después el hermano se enteró que precisamente ese muchacho se hizo homosexual y se prostituía en una de las calles de San Salvador. Otra vez, porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Por eso el apóstol Pablo empieza a centrarse en aquellos detalles que nosotros pensamos que yo puedo agarrarme a los golpes y arañarme todo antes de venirme para el culto, pero lo que importa es que me vine al culto. No, tu batalla no empezó cuando entraste por esa puerta, empezó cuando estabas en tu casa. Sigue diciendo el apóstol Pablo: hago un llamado a los esposos. En los siguientes versículos, porque versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de manos, el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay tantos chistes, hay tantas anécdotas, fábulas, cuentos, historias acerca de los problemas matrimoniales. Pero preste atención a esto. Clínicamente y estadísticamente se ha comprobado que los matrimonios donde hay un alto consumo de pornografía terminan siempre en ruptura. Y a eso póngale esta otra estadística. Después de una semana de que el hombre no está con su esposa, de ahí en adelante su instinto empieza a predominar. Y eso está empujando a muchos hombres a la adicción a la pornografía.
Entonces el apóstol Pablo hace un llamado: varones, amen a sus esposas, compleméntense, porque la batalla de los varones va a iniciar precisamente en esa parte donde son débiles, donde somos débiles. Y uno de los efectos de la pornografía precisamente es hacer que el varón desprecie la persona que tiene a la par. Por eso el llamado estricto del apóstol Pablo es: varones, amen a sus esposas. En otras palabras, eviten consumir basura. Dígame usted, ni siquiera, ya se nos acabó el tiempo, y ni siquiera hemos llegado a hablar del yelmo, de la espada, de la coraza y del calzado. Porque si estas partes no las tenemos listas, no podemos tomar la armadura, ¿no? La predicación del domingo en la mañana casi que iba a ser complementaria con esta, cuando la palabra del Señor dice: calzaos con el apresto del evangelio de la paz. O sea, el anhelo de predicar, el anhelo de llevar la palabra. Pero dígame usted, si es alguien que no tiene controlada esta parte, si alguien que tiene en desorden su hogar, ¿cómo le va a evangelizar al amigo que está viendo todo el espectáculo que se echa de las noches? No se puede, hermano, no se puede. Es más fácil venir a predicar a este lugar cuando mi vecino no me está viendo, pero ahí es donde precisamente podemos hacer impacto, porque son pocos los amigos que vienen al templo, pero allá afuera todo el mundo nos está leyendo, y la palabra del Señor dice que vosotros sois vuestras cartas leídas y vistas de todo el mundo. La gente no conoce el evangelio porque lo lee, conoce el evangelio porque ve a la iglesia del Señor como es. Bendito el nombre del Señor. Con esta voy a terminar, hermanos. Pablo hace un llamado también. ¿Dónde están los jóvenes? No están en el culto allá, ¿verdad? Bueno, Pablo hace un llamado a los jóvenes. Y Pablo hace ese señalamiento de que: jóvenes, someteos a sus padres, respeten a sus padres, porque esto es justo. Y si no, pregúntenle a sus papás cuántas veces se desvelaron, cuántas veces tuvieron que ir a dormir al pasillo de un hospital, cuántas veces tuvieron que quedarse sin comer para darles de comer a ustedes. Por eso Pablo dice: respeten a sus padres y honrenles, porque eso es justo. Ahora bien, muchos jóvenes: que voy para el culto, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer aquí, y como soy cristiano mi papá no me tiene que decir nada. Momento. Si el Señor ordena a través de su palabra que usted debe y tiene la responsabilidad de honrar a sus padres, que usted tiene la responsabilidad de respetar a sus padres, no quiera insinuar que porque tiene un ministerio, que porque tiene un desempeño, usted va simplemente a saltarse la autoridad de sus padres. Óigase bien, yo entiendo que hay casos muy específicos cuando hay padres que no son cristianos, padres que son contrarios, padres que están para estorbar su crecimiento espiritual. Su intercesión solamente es pedir que Dios lo convierta, pero que usted se va a levantar. Déjeme decirle que qué manera Dios le va a usar a usted para convertir a su familia, si para venirse al culto se tiene que pelear con todo el mundo. No se puede. No se puede. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos, que nuestra guerra inicia mucho antes que estemos en este lugar? Esa es la parte difícil de hacer, hermano. Si yo ya sé que a mí se me hace más fácil venirme para el culto que irle a ayudar a mi esposa a hacer la cena para darle comer a los hipotes. Amén. Pero también tenemos que estar seguros que el testimonio que nosotros damos, que el impacto que generan nuestras acciones, va a determinar si los que están alrededor de nosotros se enamoran también de la gracia del Señor. Y queremos agarrarnos de aquella promesa: cree tú y toda tu casa será salva, y le estamos pidiendo al Señor porque convierta a los que están en nuestra casa, porque nos salves, pero son los mismos con los que pasamos en riña, en pleito y en toda la cuestión. Hablábamos una vez con un hermano y me decía: mira, hermano, es que yo les digo que están equivocados y que esos muñecos no los van a salvar, y nos agarramos y no sé qué. Hermano, ¿cuándo el Señor va a poder convertir a esas personas si el concepto que tienen es que los creyentes son pleitistas? No se puede, hermano. Entonces Pablo, antes de poner la armadura,
sobre creyentes, se está asegurando que esos creyentes estén listos para hacerlo. Antes de que nosotros tomemos esta espada, antes de que usted vaya y pueda blandir esta espada con habilidad, Pablo quiere que nosotros estemos preparados para hacerlo. Amén, hermano. Así que salgo a tiempo, los dejo hasta acá, mis estimados. Que Dios nos bendiga a todos. ¿No hay peticiones de oración?